Esta es la predicación correspondiente al domingo 12 de marzo de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. El pasaje de referencia en esta mañana es el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Al leer los Evangelios nos acostumbramos a la predicación de Jesús, ya no nos suena familiar. Esta predicación no tiene que ver básicamente con un llamado, una apelación a ser buenas personas, con no mentir, con no robar, con no adulterar, aunque obviamente Jesús también predicó contra estas cosas, pero no fue eso el centro de su predicación. Tampoco esa predicación consistía básicamente en que Dios quiere rescatar unas cuantas almas para dejar este mundo e ir al cielo, mientras el mundo es abandonado en un mar de pecado, de muerte y de mal. Aunque Jesús sí que habla de un rescate, pero para liberar al mundo y a nosotros con él del mal, del pecado y de la muerte, que es distinto. No para irnos a otro lugar, sino para una transformación de su creación. Esta predicación de Jesús tampoco hablaba de una agenda política para mejorar la sociedad, aunque sí predicó contra el actual orden del mundo como un orden contrario al propósito creador de Dios. Y también predicó que Dios debía convertirse en rey para gobernar el mundo en justicia, amor y misericordia. Por todo ello, Jesús predica sobre la llegada del reino de Dios. Y todos estos elementos que hemos mencionado no se toman de forma aislada, distorsionan el mensaje de Jesús, pero todos ellos están contenidos en la predicación de Jesús como la llegada del reino de Dios. Porque cuando ese reino llegara, tal y como todos los profetas de Israel habían enseñado anteriormente, todas esas cosas serían las que ocurrirían. Las personas tendrían un corazón y una mente conforme a Dios, el mundo sería liberado del pecado, de la muerte y del mal, y la sociedad tendría un gobierno justo porque Dios mismo sería su gobernante. Eso es lo que están predicando los profetas. Y esto es lo que Jesús enseña. ¿Qué está ocurriendo? Que el reino de Dios está llegando. Y eso quiere decir que todas esas cosas debían empezar a ocurrir. Aquellos que estaban acostumbrados a pensar en términos del reino de Dios, de que Dios se convertiría en rey y que todas estas cosas iban a empezar a ocurrir, cuando Jesús empieza a decir, el reino de Dios está llegando, ha llegado, se acerca, pues entonces les era fácil comprender que debían esperar todas esas cosas. Pero además, por las cosas que Jesús hace y por las cosas que Jesús dice, lo que está enseñando, no solamente de palabras, sino también por sus acciones, es que eso es lo que precisamente está ocurriendo, que el reino de Dios está llegando por medio de él, por medio del propio Jesús, que es el rey ungido, prometido por Dios, el Mesías, que es lo que significa Mesías, rey ungido. El pueblo de Dios lleva siglos esperando, así que las expectativas eran enormes. Nosotros, cuando a siglos de distancia de ellos volvemos a recuperar estas historias, las volvemos a leer dentro de toda la narrativa bíblica y comprendemos no solo que ese es el propósito de Dios, sino que eso es lo que Dios comenzó a hacer por medio de Jesús. Entonces solamente nos queda una cosa, orar, como Él nos enseñó, venga a nosotros tu reino. Sí, Señor, venga a nosotros tu reino. Se complete por fin ese reino. Pero a continuación quizás pensemos que una cosa es lo que creemos y otra es la realidad del mundo. El reino de Dios comenzó a venir con Jesús, pero aparentemente el mundo sigue igual que siempre. Quizás también pensemos que este maravilloso mensaje
pues ya no puede ser comprendido por las personas del mundo moderno, porque supuestamente las personas del mundo moderno nos hemos acostumbrado a pensar en términos científicos, en términos históricos, y que por lo tanto eso es una comprensión del mundo que ya no nos vale, ¿no? Eh, Quizás pensamos que la gente pues ya hoy no puede creer que Dios, si es que existe, pues realmente se interese por el mundo y que en algún momento vaya a transformar completamente su creación para que tengamos un mundo completamente nuevo, porque no contemplamos el mundo así. Em, Como mucho algunas personas, y quizás hoy no demasiadas, podrán creer que tras la muerte podrán ir al cielo, pero cuesta más trabajo entender que Dios irrumpe de este lado de la realidad para que todo definitivamente tenga sentido y cambie de rumbo. Es algo que se ha puesto de moda, lo escucho frecuentemente en los medios de comunicación, cuando las personas se refieren a mi madre, que está, su madre, su abuela, su padre, que han fallecido, y dicen la expresión, allí donde esté, donde quiera que sea que esté, ¿verdad? Pues allí pues me da las fuerzas, me anima, lo que fuere, ¿no? Esa creencia vaga en una pervivencia tras la muerte, lo que muchos hoy podrían seguir asintiendo, ¿no? Algo, bueno, no sé qué, ni dónde, ni cómo, ni por qué, pero algo habrá. Pues estas son ideas muy antiguas. Así que de esto que estamos un ejemplo, pero podemos poner otros muchos ejemplos, ¿no? Eh, Así que esto de que las personas modernas no son capaces de creer en algo porque se haya dicho hace muchos siglos, pues es algo bastante falaz, algo bastante que no se corresponde con la realidad. Las personas están dispuestas a creer en primer lugar y en principio, como algo dado por sentado, aquello para lo que la sociedad los prepara para creer desde que nacen. Claro, en nuestra sociedad occidental llevamos varios siglos que se nos prepara para creer que mm, el mundo está encerrado sobre sí mismo y que está regido por una serie de leyes autocontenidas que funcionan solo, diríamos, ¿no? Entre comillas. Y que, bueno, Dios, si de existir, pues estará allí lejos en un lugar que nadie sabe muy bien qué es. Y que la mayor parte de las veces nos podemos olvidar de él porque realmente no tiene una incidencia real en este mundo autoclausurado, cerrado sobre sí mismo. Esta estructura del mundo es la que damos por sentada, eh, por lo menos en Occidente. Claro, desde ese punto de vista, creer que Dios actúa en el mundo parece algo imposible, ¿no? Pero, aunque la gente está más dispuesta a creer aquello que es coherente con la cultura a la que pertenece, aquello que se nos enseña desde que nacemos por diferentes instituciones, diferentes patrones de pensamiento y de comportamiento, esta cultura no es inamovible, puede cambiarse. Así que estas ideas presupuestas que damos por sentado pues son ideas que debemos cuestionar. De ahí la importancia de que la Iglesia encarne una predicación lo más fiel posible al testimonio de la Escritura. Porque cuando predicamos no solamente transmitimos un discurso, sino que también nos configuramos una serie de patrones de pensamiento y de comportamiento. Cuanto más fieles seamos a la Escritura, esos patrones de pensamiento y comportamiento más coherentes serán con la esperanza que anunciamos, que del reino de Dios y la nueva creación. Así que en tiempo de Jesús no es porque las personas vivieran en un mundo antiguo, una cultura arcaica, que estamos más dispuestas a creer que Dios iba a actuar en su momento presente. Y mientras que hoy nuestro mundo moderno pues, nos impide creer estas cosas. Eso es un planteamiento muy moderno, pero que tampoco se corresponde con la realidad. En el tiempo de Jesús, igual que nos ocurre hoy,
la mayoría de la gente que escuchaba a Jesús, que veía lo que hacía, que veía cómo se comportaba, repito, la mayoría de la gente se mostró indiferente, cuando no abiertamente contraria al mensaje de Jesús. No solamente el mensaje verbalizado, sino el mensaje encarnado en su propia vida. Toda la vida de Jesús es un mensaje encarnado, una realidad encarnada, la presencia de Dios, pero de la irrupción del reino de Dios en este mundo. Jesús les está enseñando que aquello que llevan siglos esperando, que había sido prometido por los profetas, que vendría un rey, que por medio del cual Dios gobernaría su pueblo y toda la creación. Eso es lo que estaba empezando a ocurrir. Pero claro, ¿qué ocurrió? Que ellos miraron para otro lado y siguieron con sus vidas como si nada. O sea que no es una cuestión de que ellos creyeran porque eran antiguos y nosotros nos diremos dificultades porque somos modernos. Al final, ellos tampoco creyeron mayoritariamente a Jesús. Así que estamos en una cuestión de mayor profundidad, de mayor calado. Jesús, por esta razón, les cuenta una parábola. Es la parábola del banquete de bodas, que encontramos en Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14, que este es el pasaje de referencia de esta mañana. Podéis leer en este momento, parar el vídeo y leerlo y después continuamos. El reino de Dios, les dice, es como un rey que quiere celebrar el banquete de boda de la boda de su hijo. Encontramos en versículos 1 y 2. Así que envía la invitación a todos sus amigos y conocidos, pero ocurre algo inesperado. Y es que sus amigos y conocidos deciden no ir a la boda. Evidentemente, esto no tiene mucho sentido. Versículo 3. Así que bueno, el rey pensará, bueno, es que quizás no, no han comprendido. Es cierto que en el mundo antiguo se anunciaba una boda con mucho tiempo de antelación, pero no había una fijación de una fecha concreta hasta tiempo después. Entonces, bueno, vuelve a invitarles, enviarles otra invitación por medio de sus criados, especificando lo bueno que será el banquete, lo bien que se lo van a pasar, ¿vale? Que va a haber de todo. Versículo 4. Pero los invitados, como diríamos hoy, pasan de la invitación y siguen sus quehaceres como si nada. Versículo 5. Incluso ocurrió algo más trágico, y es que a los sirvientes o los criados que llevaban la invitación en nombre del rey, algunos los apalearon, incluso llegaron a matarlos. Versículo 6. El rey se monta en cólera. Ya no solamente es que no respondan positivamente a la invitación, sino que a aquellos que llevan el mensaje del rey los asesinan. Esto es, hasta aquí podríamos llegar. Así que envía a los soldados para acabar con ellos y quemar la ciudad. Versículo 7. Sobre este versículo desconcertante después volvemos en un rato. Después de esto, el rey tomó una drástica decisión y envió de nuevo a sus criados para invitar a todos aquellos que se encontraran en el camino sin hacer acepción de personas. Bueno, ya no los iguales del rey no han querido acudir. Bueno, pues manda a los criados y que cualquiera que se encuentre por el camino que lo haga entrar. Y además, sin hacer acepción de personas. Están todos invitados por igual. Los criados hacen como les manda el rey y el salón de bodas pues se llena de gente a rebosar. Versículos 8 al 10. Aunque los criados fueron invitados
fueron invitando a todos aquellos que se encontraron por el camino, sin hacer acepción de personas, como decíamos antes. Hay que entender que a una boda hay que ir adecuadamente vestido. Obviamente nadie va a una boda de cualquier forma, como si fuera a la playa, como estuviera cómodamente en su casa. Así que, una vez en el banquete, el rey se encuentra a un invitado sin traje de boda. El rey le pregunta el motivo, pero este invitado se niega a contestarle. Así que el rey pide a los criados que, bueno, este hombre no puede estar aquí, échenlo ustedes fuera de la boda. Versículos 11 al 14. ¿Qué significa la parábola? Hemos dicho, ¿no?, que ante la indiferencia que causa el mensaje de Jesús de que el reino de Dios está llegando, Jesús cuenta esta parábola. Que es una parábola que nos sirve tanto a nosotros hoy en nuestra sociedad, nuestra cultura moderna, como en aquel momento. Es que el rey es Dios en la parábola, ¿no? El rey de la parábola es Dios. Y la invitación al banquete de bodas es la invitación a entrar y a participar en su reino. Los criados son los profetas que Dios ha enviado para extender la invitación, para hacer llegar la invitación, en primer lugar, a su pueblo. Los invitados que rechazan en distintas ocasiones la invitación de Dios, hasta maltratar y matar a esos criados que se representan a los profetas, son los dirigentes de Israel, que han rechazado una y otra vez a sus profetas y que se han mostrado indiferentes a su invitación. Dios está invitando una y otra vez a su pueblo a participar de su reinado. Sin embargo, una y otra vez, el pueblo de Israel, por medio de sus dirigentes, rechaza esa invitación, y no solamente rechaza esa invitación, que a los profetas que están trayendo esa invitación los está apaleando, rechazando, abandonando, incluso en algún momento matando. Jesús, que está enseñando que el reino de Dios está llegando, está advirtiendo en este caso a saduceos y a fariseos. Tenemos una parábola anterior que tiene un mensaje muy similar, justamente antes en el capítulo 21, que precisamente hace referencia a estos, a saduceos y a fariseos, ¿no? A sacerdotes y a fariseos. Pues está advirtiendo a Israel, a los dirigentes de Israel, en este caso de Judá, que se muestran indiferentes a la predicación y las acciones que Jesús está haciendo, que aunque ellos inicialmente han sido invitados al banquete del reino de Dios, porque se están mostrando indiferentes, cuando no abiertamente hostiles, esto es algo que va a tener consecuencias. Y son dos cosas distintas. Una cosa es que la invitación que Dios hace sea siempre una invitación en términos de gracia, de amor, de misericordia, sin méritos ni condiciones. Y otra cosa es que el rechazo de esa invitación tenga en sí misma sus propias consecuencias. Tenga en sí mismo, el rechazo de Dios siempre tiene unas consecuencias para aquel que ejerce ese rechazo. Porque Dios es no solamente el autor de la vida, sino el sostenedor de la vida, el sostener de la vida. Y por lo tanto, obviamente, si cortamos ese vínculo, pues eso supone unas consecuencias. El pueblo de Dios mayoritariamente vuelve la espalda a Dios. Así que ese versículo 7 de la parábola que dice que el rey manda a sus soldados para castigar y para quemar la ciudad, es una referencia implícita
a la consecuencia que va a sufrir Jerusalén. Jerusalén, siglo 70 después de Cristo, va a ser arrasada por el Imperio Romano, porque por no haber escuchado y haber creído y haber confiado en la enseñanza de Jesús de que el reino de Dios estaba llegando con él, y siguieron pensando que el reino de Dios estaba por llegar, prestaron oídos a otros mesías, a otros supuestos mesías, que se levantaron en armas contra el Imperio Romano y pues el Imperio Romano pues, actuó reactivamente en consecuencia, destruyendo completamente la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es esa consecuencia de no haber escuchado que a Jesús o haber creído a Jesús, de que él era el rey ungido por Dios y que él estaba trayendo el nuevo reino de Dios. Así que Dios invita a los gentiles a formar parte de su reino, representado por aquellos criados que salen a los caminos a invitar sin distinción a todos aquellos que se encuentren. Así que a partir de ahora el pueblo de Dios es la unión de judíos y gentiles en un único pueblo. Y somos invitados para participar de su reinado. Ahora bien, como hemos dicho antes, aunque todos han sido invitados sin hacer acepción de personas, y la invitación de Dios es una invitación que se extiende a todos por igual, por gracia, sin méritos ni condiciones. Eso no quiere decir, como ya hemos visto implícitamente en la referencia a los hechos del año 70 después de Cristo, no quiere decir que uno puede ir a una boda vestido de cualquier manera, ya lo hemos dicho anteriormente. Siempre que vamos a una boda, tenemos que ir adecuadamente. También la boda del reino de Dios, hay que ir vestido adecuadamente. Hemos visto cómo en la parábola, o algunos hablan de dos parábolas, pero la segunda parte de la parábola, alguien es excluido porque no va vestido adecuadamente. Para poder entender esto bien, correctamente, necesitamos entender lo que significa el vestido aquí. Y para eso nos ayuda Pablo. Nos ayudará a entender esto un poco mejor. En Pablo, el vestido, el apóstol Pablo me refiero, el vestido es símbolo del nuevo cuerpo resucitado. Lo leemos en Gálatas 3:27. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Por eso el apóstol puede decir que ya no hay distinción entre judío y no judío, entre judío y gentil, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús sois todos uno. Ahora, para poder participar del banquete del reino, debemos ir adecuadamente vestidos, y debemos ir vestidos de Cristo. Y porque estamos revestidos de Cristo, ya no las distinciones anteriores ya no son vigentes. No hay judíos ni gentiles, hay un único pueblo de Dios, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer. Todos somos uno en Cristo, en el Mesías, estamos revestidos de Él. Y porque sois de Cristo, dice Pablo, también sois descendientes de Abraham, estamos unidos al pueblo de Dios, y por tanto sois herederos, según la promesa que Dios hizo a Abraham, de ser de bendición a todas las naciones. Nosotros somos cumplimiento de esa promesa. Estamos unidos a Cristo, revestidos de Cristo, pertenecemos al pueblo de Dios, herederos de las promesas de Dios a Abraham. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 3 y 4, dice, y suspiramos anhelando ser sobrevestidos de esa nuestra morada celestial,
dando por supuesto que seremos revestidos y no despojados de ella. En verdad, a los que vivimos en esta morada corporal, nos abruma la aflicción, pues no queremos quedar desnudos, sino ser sobrevestidos, de modo que lo mortal sea absorbido por la vida. Es decir, el cuerpo de la resurrección es como un vestido que nos ponemos sobre este cuerpo mortal que va a absorber esa condición de mortalidad por una condición de vida plena. Por lo tanto, vemos como Pablo nos explica, ¿no?, que el vestido tiene que ver con el cuerpo de la resurrección porque estamos unidos a Cristo, estamos vestidos de Cristo. Para participar del reino de Dios no podemos ir vestidos de cualquier manera, sino que necesitamos ir revestidos del Mesías. De manera que unidos por la fe al Mesías, pertenecemos a la descendencia de Abraham y heredamos las promesas de Dios. Unidos al Mesías, seremos sobrevestidos con el cuerpo de la resurrección, de manera que este cuerpo mortal sea transformado por la plenitud de vida de Dios. Así que efectivamente, todos sin distinción somos invitados al banquete del reino de Dios. Pero para poder entrar necesitamos ir vestidos adecuadamente. Debemos ir vestidos de Cristo. No podemos ir vestidos de nosotros mismos, no podemos ir vestidos de otras ideologías, no podemos ir vestidos de otros patrones proporcionados por la cultura o el poder de nuestra sociedad. Debemos ir vestidos de Cristo. Para ir vestidos adecuadamente, debemos creer. Debemos tomarnos en serio el anuncio de Jesús. Hemos visto cómo que el rechazar a Jesús tiene una consecuencia. Por tanto, debemos tomarnos en serio el anuncio de Jesús de que el reino realmente está llegando con él, con su vida, con su muerte y con su resurrección. Debemos tomarnos en serio que ante la llegada del reino no podemos mostrarnos indiferentes y seguir con nuestra vida como si nada. Pero también debemos tomarnos en serio que necesitamos ese vestido nuevo de aquel cuerpo lleno de plenitud de vida que recibiremos en la resurrección para participar en el reino de Dios. De esta manera, unidos a Cristo, unidos al Mesías, porque Cristo es lo que significa, no es un nombre propio, no es un apellido, es el Mesías, el Rey ungido. Unidos por la fe a ese Rey ungido que es Jesús, somos herederos de Abraham, pertenecientes al pueblo de Dios, aunque no seamos judíos, aunque no no seamos étnicamente ni genéticamente, estemos unidos al pueblo judío, ni tampoco que estemos circuncidados, porque estamos unidos al Mesías por medio de la fe, somos herederos de Abraham. Y por tanto pertenecemos a su pueblo y por tanto recibiremos el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que necesitamos creer que Jesús es el Rey ungido de Dios, por medio del cual está trayendo su reinado a este mundo. Sin embargo, esta fe que nos une al Mesías no es solamente algo que creemos en cuanto a una información, como una creencia. Es mucho más que solo asentir afirmativamente a este mensaje, sino que también es confiar. Es confiar y es descansar, que efectivamente Dios realmente se ha acercado a Jesús y que volverá a nosotros en plenitud, que sus promesas son ciertas y que se cumplirán a su debido tiempo. En todo esto tenemos que descansar. Que, en definitiva, esperamos no oscuridad, muerte o destrucción cuando miramos al futuro, sino la luz brillante de su plenitud de vida, de la plenitud de vida que hay en Dios.
Por último, esta fe que nos une al Mesías es también fidelidad y es también lealtad, porque en medio de nuestra sociedad y nuestra cultura estamos llamados a encarnar un testimonio fiel a este Rey que nos envía para invitar a otros a participar del banquete del reino. Así que nuestras vidas se convierten unidas por medio de la fe al Mesías, que es Jesús, se convierten en una encarnación de las promesas de Dios, de esa realidad prometida de Dios y, por tanto, tenemos la responsabilidad de invitar a otros a participar de este reinado de Dios. Que así sea.